el primer stack de Apache, PHP y MySQL, ¿verdad? Y ese stack, Juan, ese stack revolucionó la web. Era, era sólido, era simple, corría en un solo servidor, Sí, ¿verdad? Era fácil de replicar, era fácil de mantener, era conocidísimo por todo el mundo. Cualquiera te daba una guía, un consejo de cómo hacerlo. Personas que no tenían trasfondos técnicos tan profundos comenzaban agarrando una guía, un how-to, una guía de cómo hacerlo y solo repetían comandos y ya lo ponían a correr. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de DevOps, su podcast favorito de desarrollo, tecnología, DevOps y su cultura en general. Y le doy la bienvenida a mi amigo y co-host Juan Ramos, que me acompaña cada episodio en este espacio. Juan, bienvenido, ¿qué tal estás? hola Douglas, me encuentro muy bien el día de hoy, muy emocionado e intrigado con cómo está avanzando la inteligencia artificial. Estaba revisando cómo utilizar la inteligencia artificial en los procesos para generar animaciones en los juegos. Y está muy interesante, la verdad. Siempre me llama la atención como de 2 meses para atrás había algo que ni siquiera existía y ahora hay cosas que cambian la industria, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Y bueno, emocionado por el capítulo, obviamente, ¿no? Sí, qué interesante, ¿no? Ya cuando una tecnología sorprende a una persona que lleva más de una década en este mundo, en este rubro, significa que es algo grande, ¿verdad? Que es algo significativo. Entonces, y yo estoy con vos. La verdad que eso pasa mucho. Y es el tema del momento. Sin embargo, no vamos a hablar de cosas relacionadas con la inteligencia artificial hoy. De hecho, Juan, hoy vamos a hablar de un tema que va a incluir un poco de historia, un poco de Ok, historia. ok, Un tema excelente. que algunos pudieran pensar que es un versus, pero en realidad no es un versus porque estamos hablando de una batalla ganada. Y es que vamos a hablar, Juan, de por qué Linux le ganó la batalla a Windows en lo que tiene que ver con servidores de sistema web o de aplicaciones móviles, incluso hoy en día, ¿no? Con lo que tiene que ver con esa parte de sistemas. Porque recordemos, Juan, que Windows era y sigue siendo el rey en lo que tiene que ver con la parte del Exchange server, ¿verdad? Yo recomiendo hoy en día que la gente pueda tener sus servicios de correo en la nube y pueden usar el Office 365 de Microsoft si lo desean o cualquiera de los otros servicios, pero empresas que tienen estas políticas de seguridad interna, Exchange Server hoy se llama, si mal no recuerdo, Subscription Edition, Exchange Server Subscription Edition, algo así. Si me equivoco, tengo mucho tiempo no trabajar con Windows. Y también la parte de Active Directory, ¿verdad? Que es el directorio de usuarios locales. Está Entra ID, que es el servicio de Azure, si lo quieres integrar con la nube. Pero para aquellos que lo tienen local, realmente que pudieras hacerlo con Linux, sí, totalmente. Puedes tener un servidor directo de correos electrónicos con Linux y puedes tener un OpenLDAP o, ¿verdad? Un LDAP en general y tener tus usuarios, pero realmente que ahí no nos engañemos, no nos equivoquemos, Juan. Windows es el rey y es el que yo le voy a recomendar a cualquiera en ese sentido. Pero en todo lo que tiene que ver con servidores, sobre todo servidores web, lo que hay Ujú. alrededor de los servidores web, Juan, ¿cómo se llama? El web server, el application server, database, el caching, todo esto, Linux le ganó la batalla a Windows. No es que le está ganando, no, ya le ganó, ya aquí ya no veo posible que Windows pueda remontar, a menos que Windows se traiga los votos rurales. Ese es un chiste que solo los hondureños entendemos y me disculpo con el resto de Latinoamérica por, Sí. por esta referencia, pero a menos que Windows haga algo, realmente no lo miro en el panorama. Ya Linux lo ganó. Pero Juan, lo que quisiera que habláramos es por qué lo ganó. Mira, aquí Ok. ya las personas que nos ven hace mucho tiempo saben que, si bien es cierto, tenemos nuestra opinión basada en nuestras experiencias, tampoco somos cerrados y tampoco discriminamos ningún tipo de tecnología. Si hay por ahí algunos unicornios que quieren seguir usando Windows para web server, son libres de hacerlo, ¿verdad? No sé por qué lo harían, pero libres son Ah, y no los vamos a criticar por eso.
Pero, sin embargo, queremos hablar de por qué los hechos, ¿no? No queremos personas cerradas que solo digan, no, Linux es mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué es mejor? No te equivocas. Linux es mejor para web, pero ¿por qué es mejor? Y es lo que queremos, lo que quisiera yo, Juan, que habláramos hoy, que discutamos hoy. Y yo sé, Juan, que vos, bueno, vos usas Linux aún en tu local, en tu día a día, ¿verdad? Vos sos un usuario de Linux e incluso de escritorio. Cuando me Sí. refiero a escritorio, me refiero a tu computadora de laptop o tu computadora personal de escritorio. Eh, y a nivel de servidor, yo sé que voy a conocer que Linux es realmente quien lleva la delantera en ese sentido y por mucho. Pero la conversación en general, ¿qué quieres agregar antes de comenzarla? Wow, la verdad es que es como decías, ya está ganada la batalla, ¿no? Ya que alguien intente utilizar, por ejemplo, si alguien viniera y me dijese, ok, vamos a hacer este proyecto, pero el servidor tiene que estar todo en Windows, ni siquiera sabría por dónde empezar, o sea, no tengo idea. Así de desconectado estoy con esa parte porque nunca lo utilicé como un servidor web. Claro, sé que se ha utilizado, sé esas cosas. En cierto trabajo donde yo estaba, lo utilizaba. Incluso recuerdo antes, cuando estaba muy joven, yo trabajaba como recepcionista en un hotel y allí utilizaban el servidor, era Windows. Entonces yo miraba eso, pero yo ya empezaba a estudiar informática, entonces yo no entendía por qué utilizaban Windows, pero bueno, yo decía, alguna am, razón tendrán, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que Linux, a mí lo que se me viene a la mente, como para iniciar a dar lo que se me viene a la mente, ¿no? Lo que imagino, es tal vez el apoyo de la comunidad, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo también en la universidad, nos enseñaban, o sea, la clase que nos daban era sobre programar y programar a páginas web, y el tema que nos impartían tenía que ver con .NET y utilizar, ¿no? Toda la tecnología de Windows. Y bueno, lo utilicé para la clase. De hecho, no tengo idea cómo funcionaba. Logré configurarlo casi por arte de magia porque nunca terminé de captar bien los conceptos, ¿no? Y más en esa época donde estaba mucho más joven y creo que hemos pasado por esas etapas, ¿no? Donde defendemos algo con a capa y espada, ¿no? En ese entonces yo era con Linux, estaba súper emocionado con Linux, así que venían y me daban una clase sobre Windows, me daba urticaria, ¿no? O sea, era... ¿Te rasgaste las Sí, vestiduras? sí, sí, en esa época, internamente, no, tampoco hice Ajá, claro, ninguna claro. protesta, pero a lo que voy es que con el tiempo hice otro proyecto, pero ya era parte, no tenía que ver con la clase, y PHP, Linux y todo esto, ¿no? Y el recuerdo que el maestro me preguntó, ¿por qué no utilizó lo que vimos en la clase? Y no sabía cómo responder, era como, que no me gusta, ¿no? Pero ya le empecé a decir, no, pues esta tecnología me gusta. Bueno, sí, y él quedaba, bueno, sí, es que tiene sentido, dice, creo que es muy buena. Y como que empezó a recapacitar de por qué estamos dando esta clase, ¿no? Pero bueno, es interesante como poco a poco, de alguna forma, como que todo el mundo dejó de hablar de Windows en los servidores web. Al menos así lo percibí yo, ¿no? Porque nunca estuve tan metido en ese mundillo. Simplemente empezaba a utilizar los servidores y esa es la percepción que tengo, Douglas, como que se fue apagando ese interés por utilizar servidores Windows, pero tampoco tengo claro el por qué. O sea, cuál fue el factor determinante, no lo tengo claro. Bueno, mira qué interesante, ¿no? Porque, Juan, yo tengo la misma experiencia que vos cuando yo inicié en tecnología a principios de los 2000. eh, Había todavía, voy a decir una cantidad, en lo que yo pude ver, en lo que yo pude ver, en lo que yo pude experimentar, una cantidad todavía algo significativa de servidores web en Windows. Todavía Ok. habían, estaba bastante el Windows NT Server, me acuerdo yo, y Windows 2000 que eran Ah, sí, sí, sí. los sistemas operativos de Windows hechos para servidor específicamente, ¿no? No es que se corría Windows 98 como servidor, aunque me topé con personas que así lo hacían, ¿no? Pero estaban estas versiones de Windows específicas para servidores y estaba el IIS, ¿no? Sí, Que es es el que yo recuerdo.
es el web server de Windows, que ya no recuerdo qué significan las siglas. Una de las I's es Internet, si mal no recuerdo, y ese probablemente sea Service o Server. Me disculpo con las personas por no saber esto, no trabajo en mi día a día, ¿no? Elijo creer que es server. Sí, yo elijo creer que no, es que puede ser Service, no Server más. Server. En fin, pero existía, Juan, fíjate, existía y habían webs que corrían en Windows todavía, yo lo recuerdo, y usaban esas tecnologías, ¿verdad? Y se conectaban a un Microsoft SQL server en database para base de datos, y ahí funcionaban estos sitios web. Que el IIS sería como la contraparte de Apache. Sí, Creo que así se podría ver, ¿verdad? sí, sí, el web server, la Ajá. contraparte de Apache. Entonces, en efecto, ¿verdad? Me topaba con eso. Puedo decir un número random, puedo decir que un 30% de los servidores que yo miraba todavía corrían Windows, pero a medida avanzaba el tiempo, cada vez menos habían, ¿verdad? Yo obviamente entré de lleno con Linux en lo que tiene que ver con todos los servicios web, base de datos, application server, web server y todo eso. Sin embargo, como te digo, lo miraba. Aquí vamos a hablar, Juan, un poco de nuevo de historia y un poco más de mi experiencia, Ok. ¿verdad? O nuestra experiencia, porque vos nos vas a dar tu opinión también de cómo ha sido el porqué de la adopción. Y fíjate, Juan, que para dar el primer punto, uno de estos puntos que comenzaron a determinar que Linux ganara la batalla son los costos, ¿verdad? Y es que no es secreto para nadie que Windows siempre ha requerido de una licencia comercial. Ha sido pagado para que lo puedas instalar en tus equipos locales y también en tus servidores. Mientras que Linux siempre habían distribuciones gratuitas listas para poder ser usadas a nivel de servidor. E incluso, Juan, antes de que Linux se popularizara, ¿verdad? Porque vos sabes que Linus Torvald creó el kernel de Linux Sí. y en algún punto se popularizó. Aún antes de esto, existía Unix, que en su mayoría era pagado, porque o pagabas la licencia dependiendo qué Unix utilizaras, o dependías de comprar un hardware que corriera específicamente esa distribución de Unix. Esta es un poquito de historia. Yo alcancé, de hecho yo tengo mucha experiencia trabajando con un Unix de IBM que se llama AIX, ¿verdad? Y no es el Armani Exchange, la marca de moda, es AIX. Es un lenguaje, es un sistema operativo de IBM que corre en un hardware propietario de IBM que se llama los Power Series. Sí. Y es extremadamente caro, ¿no? Es un transformer, hace de todo, vamos, o sea, sin necesidad de apagarlo, le agregas, le quitas CPU, memorias, Wow. discos, más tarjetas, sin necesidad de apagar. Y IIX te reconoce el nuevo CPU, la nueva memoria, el nuevo disco, sin necesidad de reiniciar, ¿no? O sea, es un transformer. Pero también era pagado, ¿no? Pero Linux, cuando entra Linux, Juan, comienza la parte del open source y entonces eso hace de que es más fácil para el que viene comenzando probar sus cositas web en Linux que podía bajar e instalar local que con un Windows que probablemente tenía que pagar. Sobre todo cuando tenés que hospedar diferentes aplicaciones, ya sea en tu propio data center, porque, bueno, en ese momento no existían nubes, ¿no? Pero a lo que voy es que habían situaciones donde en tu oficina, en los pies, dicen, tenías una computadora que funcionaba como el servidor de la oficina y ahí tenías corriendo, ¿no? Pero cuando ya ocupabas 3, 4, hacías tu cuartito de servidores, pero entonces ya son 3, 4, 5 licencias de Windows comparado con 3, 4 distribuciones de Linux que podías bajar gratis, suficiente con haber tenido que pagar bastante dinero por el hardware. Y si bien es cierto, Juan, mucho hardware que comprabas, las empresas, las corporaciones hacían acuerdos con lo que te lo vendía, que ya vinieran con licencia de Windows, ¿verdad? Eso siempre ha sido una realidad. A nivel personal, a medida que ibas trabajando, que ibas probando, no es lo mismo que yo estuviera en mi casa probando cosas, que estuviera en el colegio, en la universidad probando cosas, y que alguien joven o alguien con pocos recursos tenga que comenzar a pagar bastante, ¿verdad? A una corporación. Sí. Porque quiero aclarar algo en este sentido, Juan. Las corporaciones siempre han recurrido a licencias por motivos de seguridad interna,
¿verdad? Ellos necesitan tener un respaldo de que alguien va a poder administrar si, por poner un escenario, todos sus empleados renuncian, ¿no? Estás en Linux y todos sus empleados renuncian. ¿Quién me maneja mañana? Bueno, las empresas, las corporaciones grandes, sus sistemas críticos están con las licencias de SUSE o las licencias de Red Hat, por ejemplo, aunque estén en Linux, Sí. ¿verdad? Entonces, a nivel corporativo, estas empresas pagan licencias porque ocupan ese soporte, aunque muy pocas veces se usa, Juan, te lo digo, en experiencia personal, pero las empresas, las corporaciones cubren sus espaldas, ¿verdad? Pero, de nuevo, la mayoría de usuarios no son los corporativos, es la comunidad y el costo es uno de los factores que hizo que Linux fuese ganando terreno contra Windows a nivel de usuarios, a nivel de comunidad. Y asumo, Juan, que este punto resulta obvio, ¿no? Te resulta obvio que el costo haya sido uno de los factores. Sí, porque tiene sentido que para poder iniciar o para que alguien lo recomendara al inicio a la empresa, tuvo que haberlo pues trabajado o probado y pues si era gratis probarlo y manejarlo al 100 y luego pasar a la producción sin tener que pagar nada, pues era más fácil. También era más fácil, me imagino yo, eh, hacerles estas sugerencias a los managers, a los dueños de las empresas y decirle, ok, probemos de los 5 servidores, probemos uno o dos, no tiene que pagar nada extra, entonces es fácil tomarlo, ¿no? También creo que, pues, es interesante cómo se van dando las cosas, ¿no? Porque algo que me parece a mí que está sucediendo también hoy en día es con los dispositivos ARM. Siento que los dispositivos ARM poco a poco empiezan a tener mucho más soporte, al punto que, bueno, yo en mi home lab, los nodos de mi clúster son dispositivos ARM. Entonces, siento que es algo similar, ¿no? Donde son estas tecnologías que empiezan a emerger y son fáciles de adoptar para los que no están en una empresa, que la empresa no les está pagando nada. Y luego, como ya lo manejan, pueden tal vez sugerirlo a las empresas. Que hoy en día, por ejemplo, están surgiendo varios servicios de hospedaje que son en base a ARM y muchas veces son mucho más baratos que las contrapartes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente resulta lógico que sea el costo. Ahora, me llama la atención cómo lo estás describiendo porque si bien todos teníamos la idea de que iba a ser el coste un factor determinante, no es en sí el coste para la empresa, creo yo, porque las empresas ya pagaban. De todas maneras, siguen Sí. pagando pues licencias, ya sea Red Hat, que Red Hat es el, el más famoso, ¿no? En el mundo de Linux, sino más bien creo que es por las personas, por el usuario común, ¿no? Ahí es donde se bajó la barra o el nivel para iniciar a conocer el sistema, ¿no? Sí, y fíjate que tal cual lo que estás diciendo, la licencia, el costo, la licencia, y se combina con algo que vamos a hablar un poquito más adelante que tiene que ver con el rendimiento, porque yo recuerdo, Ok. Juan, escenarios donde habían servidores que estaban listos para ser destruidos, eliminados, para instalar, ¿no? Nuevos servidores. Se hacía luego de 8 o 10 años antes. Las empresas grandes en realidad lo hacían luego de cada 5 años. Pero yo recuerdo situaciones donde decían, hey, voy a quedar con estos 10 servidores y les voy a meter Linux para hacer pruebas. Porque Windows ya no Ok. le corrían tan bien, pero Linux sí, ¿verdad? Y eso, de nuevo, aún en el ambiente corporativo donde se paga la licencia, siempre los empleados, por así decirlo, las personas encargadas de departamentos, no me aprueban presupuesto para cosas. Bueno, agarro estos servidorcitos viejos, hago mis laboratorios, mis sandbox, mis Ajá. pruebas y luego tengo con qué presentar a los ejecutivos para que luego me aprueben implementar cosas, ¿no? Que de Eh, todas maneras se iban a deshacer de ese equipo, ¿no? sí, sí, siempre pagaban el poder, ¿no? Tenías un espacio, hay que pagar el Ah, claro. poder. Ajá. Siempre se pagaba eso, pero ya no había necesidad de comprar equipo nuevo. ¿Verdad? Entonces, por ahí uno en IT se las arreglaba y los dejaba, los metía, no a escondidas, pero te las Sí, sí, arreglabas sí. y ya lo hacías trabajar. Entonces, Y qué ahora, interesante que no se pierden las viejas costumbres, porque hoy en día está pasando mucho eso pero con las laptops, ¿no? El desktop para usuarios comunes. Estoy viendo bastante, bueno, no sé si
YouTube me está targeteando a mí específicamente con ese contenido, pero pareciera que hoy en día hay mucho contenido donde personas están restaurando o renovando sus computadoras porque ya no tienen soporte para Windows o con el Windows les corre muy, muy lento, entonces están empezando a revisar las nuevas distribuciones de Linux. Parece que se repite la historia, ¿no? Pero ahora en el mundo desktop. Sí, no, así mismo como lo estás diciendo. Así que ojo, tal vez ahora sí es el año de desktop en Linux. Sí, no, la verdad no sé, Juan, mientras no podamos correr juegos, no, es broma. Pero sí, es algo a considerar, ¿no? Es la manera en que podemos revivir equipo viejo y se ha hecho, de nuevo, por experiencia propia y directa, se ha hecho a nivel de servidores, ¿por qué no intentarlo a nivel de usuario, verdad? Entonces, Juan, quisiera que avancemos como un segundo punto, cómo los lenguajes de programación fueron definiendo también esa parte y se vienen complementando con costos, ¿verdad? Que es gratis, que requería licencia y cómo los lenguajes de programación fueron inclinando la balanza Ok, hacia Linux, ¿verdad? Entonces, mira, quiero comenzar cuando, de nuevo, estamos hablando de la web, orientado a la web, ¿verdad? Quiero comenzar mencionando los lenguajes Perl. ¿Sí has escuchado Perl? lo he escuchado. Nunca lo he visto, de hecho, no he trabajado, pero sí, lo he escuchado. Sí, es como ver, Perl se miraba como que a tu generador de contraseñas le pidas una contraseña generada con caracteres especiales, con números, con letra mayúscula, algo así se miraba el código de Perl. Perl fue creado en el 87, de hecho, ¿verdad? Ok, Como open source y cobró su auge en web del 93 en adelante. Entre el 93 y 98 cobra su auge en web porque bastante eh, rápido. sí, sí. Y recordad que en los 90 también la web empieza a cobrar Ajá, visibilidad, a ¿verdad? expandirse, ¿no? La World Wide Web y esas cosas, ¿no? Comienza a cobrar visibilidad en los 90 y Perl era usado con CGI dinámico en Apache principalmente, ¿verdad? Entonces, CGI, asumo que no te referís a los gráficos por computadora. no son gráficos por computadora. CGI, mira qué buena pregunta, Juan, que yo sabía qué significa CGI y no recuerdo. Lo hubiese investigado para este tema. Ok. Pero CGI scripts eran un módulo que Ah, corrían en Apache y ok. permitía que Apache interpretara scripts de lenguaje, ¿verdad? Ok. Entonces, en esta ocasión, Perl era ese lenguaje y corría principalmente en Unix en sus tiempos, luego en Linux cuando salió el kernel de Linux, ¿verdad? Sí, Perl viene desde Unix, para que te hagas la idea, ¿no? Viene no desde sabía Unix. eso. Sí, ya cuando Linux Torvald inventa el kernel de Linux, y obviamente entonces se puede empezar a correr en Linux. Y Apache es el que permitía que corriera. Las primeras páginas web, si tenían contenido dinámico, era Perl. Así, ¿verdad? Ok. Perl es el padre del contenido dinámico en la web. Al grado, Juan, yo creo que en algún momento yo lo comenté, un amigo muy cercano se fue, que conocí yo en esta empresa donde vos y yo también nos conocimos, se fue para Europa a trabajar con una de estas empresas famosas, aún en la actualidad muy famosa, de reservaciones de hoteles y de vuelos y esas cosas, ¿no? Y él contó, esto fue que hace como 8 años tal vez, una cosa así, 8 o 10 años por ahí. Y él contó cómo cuando llegó, el core principal de esta empresa seguía escrito en Perl todavía. Wow. Porque las migraciones no son tan fáciles como se creen, ¿no? Ya lo hemos hablado. Pero el Sí. core principal de esa empresa seguía escrito en Perl, ¿verdad? Y el hecho de que Perl fuera, pues, por supuesto, gratuito, lo hizo una opción que fuese creciendo, ¿verdad? Pero quiere decir entonces que Perl no era tan compatible con Windows. Si vos instalabas Apache en Ah, Windows, lo podías hacer correr, ok. ¿verdad? Pero de nuevo, en realidad que era principalmente corrido en Unix y Linux, Ok. porque viene desde los tiempos de Unix, ¿verdad? Y entonces era realmente usado. Y es que la red que antes era el Internet, o el primer Internet, era mayormente Unix también, Juan, ¿verdad? Eso hay Ok. que Sí. reconocer. Linux cobró auge a nivel de usuario.
a nivel de oficina, el usuario, el ejecutivo, era que usaba Windows para sus hojas de cálculo, sus documentos, cálculos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Antes de eso era Unix realmente. Y siempre a nivel de programación y esas cosas, Unix era el que usaban para desarrollar en C, Unix era el que usaban para ensamblador, y ese tipo de cosas que se hacían 80s, principios de 90s, ¿verdad? Pero sí, Perl era el padre y era open source. En el 91 sale Python, ¿verdad? Python, pero realmente que su boom, Python es más para scripting y ese tipo Sí, de cosas, pero del 2005 en adelante, él agarra su auge en web. Entonces tenemos Python, pero no viene a jugar un factor en web hasta el 2005 en adelante, ¿verdad? Pero corría local para scripting y para aplicaciones. De hecho, muchos de los comandos y servicios que tenemos en Linux hoy en día en realidad son hechos en Python. Por eso cuando Python pasó de la versión 2 a la versión 3, que tenía un montón de cambios que eran breaking changes, ¿verdad? Eso fue un problema bien grande y recuerdo yo en ese momento, ¿no? Para actualizar de 2 a 3. sí. Porque si actualizabas a la versión 3 tu sistema operativo, te dejaban de funcionar, rompía el sistema operativo prácticamente con un montón de comandos y servicios que no funcionaban. Pero en fin, Python está desde el 91, pero no viene a ser determinante para la batalla entre Linux y Windows, si lo queremos llamar batalla, ¿no? Sí, Linux y creo que Windows. Python, creo que alcanzó un gran auge con la salida del framework Django. Sí, O me estoy exacto. equivocando, Django. En el 2005 Sí, sale Python. Django. Ajá. Ah, ok, ok. Tiene Sí, sentido. sí. No estás mal. Django es Ajá. justo el que lo pone en la mira para web, a Python. Ujú. Antes de eso era más un lenguaje para scripting y para sistema operativo como tal, ¿verdad? Entonces, lo menciono porque está desde el 91, sin embargo, no fue en lo que es web como tal. Ujú. Tenemos, mira, y esto sí tuvo un auge grande, yo lo recuerdo, en el 93 sale CGI, estándar para usar para web, que permitía usar C o C++ para la parte lógica de web, ¿verdad? Tenemos Perl, que inició desde los 80, pero también con CGI se trabajaba con C o C++, siempre, ¿cómo se llama? Apache, interpretando. Apache se conectaba directamente a ellos y permitía por medio de CGI interpretarlo. Y muchas páginas dinámicas usaban C o C++ por medio de CGI como backend, ¿verdad? Wow. Eso sale en el 93 y eso realmente fue por bastante tiempo que fue grande CGI, ¿verdad? Pero siguen siendo, Juan, obviamente open source, ¿no? C, C++, Ujú. pues cualquiera podía diseñar en ellos. No ocupabas una licencia como tal, aunque recuerdo que Microsoft tenía sus versiones, ¿verdad? Que sí, no sé si ocupaban licencia, realmente ya no me acuerdo, porque pues yo nunca programé en C o C++. ¿Vos sí te tocó programar en C y C++? Para servidores web, no. No, y hoy en día no lo haría. O sea, Sí, hoy no. en día existen soluciones un poco más amigables, ¿no? Con el usuario. Sin embargo, sí he utilizado, bueno, yo aprendí a programar. La primera vez que yo vi lo que era un programa, que fue en el colegio, fue con C++. Entonces, me siento cómodo con C++, con C no tanto, aunque muchos dicen que es más simple. Pero bueno, ya en el ámbito de web server, pues eh, me imagino que era un poquito complicado, ¿no? Comparado con lo que nos hemos acostumbrado hoy en día. No, por supuesto, antes todo era complicado, pero yo comparto con Sí, vos. Asumo que C y C++ era, era un poco más complejo, más complicado. Estamos hablando un poco de historia que juegan, entonces no es que estamos diciendo que lo trabajen. Sin embargo, sí, bastante de la web, Juan, bastante de la web con CGI corría o en Perl, que ya lo mencioné antes, o C o C++. sí. Ahora, en el 95 nace el papá de los que nos ven y escuchan. No se enojen, PHP. Sí, PHP, el mejor del lenguaje. Mira, yo sé que tiene mucho hate. Tiene mucho hate. Y No yo, merecido, pero sí.
no merecido. Entiendo porque obviamente, Juan, la tecnología se va modernizando y van saliendo cosas mejores y bajo ninguna circunstancia PHP es mejor que los lenguajes modernos, ¿va? En lo absoluto, no estamos diciendo eso. Sin embargo, tenemos que agradecerle a PHP el auge de la programación web, ¿verdad? PHP nace en el 95 como open source. Del 2000 en adelante cobra su boom en lo que es la web. En 2003 lo despega y lo remata WordPress de nuevo. Sí. Lo siento porque hay muchos haters de WordPress, de la misma manera que mucha gente que ama WordPress y lo trabaja, ¿no? En realidad deberíamos de mantenernos objetivos, pero desde ese entonces PHP pega, se dispara, lanza y creció tanto que aún al día de hoy más de la mitad de la web está en PHP. Casi la mitad de la web sigue en WordPress, por ende Sí. PHP, ¿verdad? Porque tuvo un impacto tan grande que PHP hizo ese despegue. De hecho, a PHP tenemos que agradecerle, Juan, el famoso Stack LAMP, Ajá. ¿verdad? El famoso Sí. Stack LAMP, que son PHP, Apache, MySQL, ¿verdad? Que eso integraba el LAMP, tenías tu LAMP con PHP, Apache y MySQL, y ahí corría el sitio web en tu página web. Entonces PHP, que también es un open source, vino a dar otro empujón grande en este sentido. Tenemos a Ruby. Ruby, que existe desde el 95 también fue open source, pero hace su boom en la web del 2004 en adelante, cuando sale el framework de Ruby on Rails. Sí. Yo recuerdo perfectamente instalar herramientas en Ruby on Rails, pero sí del 2008 al 2010 comenzó a tener menos uso, ¿verdad? Comenzó por alguna razón, no sé, fíjate que a mí me gustaba, te voy a decir, Ruby obviamente no es el más efectivo ni nada por el estilo, pero Ruby on Rails era un framework que me gustaba, me parecía mejor que otros frameworks, por cierto, ¿verdad? Pero creció bastante, tuvo su gran auge y pues luego decayó, pero sí Sí, fue parte. decayó de una forma muy, muy extraña. También concuerdo con vos que es raro. Yo no lo utilicé, pero sí recuerdo que en cierto momento la web hablaba sobre Ruby on Rails, en todo sitio hablaba sobre esto. Y se fueron apagando las aguas, se fueron calmando las aguas, hasta que muchos ya ni recordamos que existía Ruby on Rails. Hasta que alguien lo menciona, es como, es cierto, existía esto. Mil disculpas a todos. Tuvimos una serie de problemas técnicos que nos impidieron continuar con la grabación en el momento en que la iniciamos, pero como este podcast realmente no tiene un guión como tal, estas son pláticas 100% orgánicas. Una cosa es que nos preparemos para proveerles un contenido de valor y otra cosa es que nosotros hagamos un guión de las pláticas, ¿verdad? Son 100% orgánicas. Entonces, en respeto a la plática que hemos llevado hasta el momento, decidimos con Juan continuar del punto en que nos quedamos, ¿verdad? Pudimos simplemente, ¿no, Juan? Tal vez fingir, volver a comenzar desde el principio, pero la conversación entre nosotros no hubiese sido la misma y pues no hubiese sido justo para ustedes, ¿verdad? Entonces, les pedimos disculpas, realmente los diferentes incidentes técnicos comenzaron por cosas que se escaparon de nuestras manos y queremos continuar con el valor que buscamos proveerles siempre. Entonces, Sí. Juan, ¿estás listo para que continuemos? Sí, totalmente listo. Y es que sería un poco incómodo, ¿no? Es como cuando en WhatsApp envías una risa por audio, pero no se grabó y tienes que volver a reírte, ya no sale igual. Ya no sale igual. Sí, sí. Entonces, ¿verdad? Para que sepan, obviamente estos son videos pregrabados y editados como todo podcast, pero la conversación que tenemos son Ujú. realmente orgánicas y eso es lo que buscamos proveer. Entonces, continuemos con la plática para que no nos atrasemos mucho, ¿verdad? Y hemos estado hablando, Juan, nos quedamos justo mencionando Ruby, ¿verdad? Como Ruby, pues está desde el 95. Sin embargo, no jugó un papel en lo que fue como Linux Ujú. le ganó la batalla a Windows en servidores web, porque hasta el 2004 es que sale Ruby on Rails, que vos Sí. mencionabas justo, ¿verdad? Que lo escuchabas mucho, hubo un gran boom,
pero bueno, luego casi que como que desapareció, ¿no? Ruby on Rails casi que desapareció de la faz Sí. de la tierra porque se dejaron de ver herramientas. Yo recuerdo trabajar mucho con Redmine, que es una herramienta de project management. Esto es antes de Jira, ¿verdad? Ok. Antes de estas herramientas, Redmine era una herramienta self-hosted buenísima para administración de proyectos antes de Jira. Obviamente no tenía la gráfica que tienen hoy en día. Y yo alcancé a trabajar con ella, instalarlo, ¿verdad? Y mantenerlo para administrar proyectos cuando iniciaban estas olas de los proyectos ágiles, Ok. ¿verdad? Ahí Ok. por el año 2008 o 2009. Y eso era en Ruby on Rails, ¿verdad? Pero en fin, eso era Ruby, ¿verdad? Ruby que era un open source, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ruby era open source y eso hizo que agarrara bastante auge también. Que vale aclarar que estoy Eh, seguro que hay muchos proyectos que continúan utilizando Ruby on Rails. Hace poco recuerdo haber visto que había una actualización de algo, no vi a profundidad, pero pues ya si lo comparamos a cómo estaba antes y cómo está la industria en general, podríamos decir que ya no se habla, ¿no? A nivel general. Sí, no, pero es cierto, hay productos todavía en Ruby, ¿verdad? Hay una empresa muy conocida, creo que es Bootcamp que se llama, tienen su Ajá. producto que ellos lo hacen en Ruby on Rails. Esta empresa es de las más deseadas por todos los profesionales de IT. Eh, Todo profesional de IT desea trabajar en esa empresa, es de las mejores que hay en cuestión de cultura y filosofía de trabajo, aún más que querer trabajar en Amazon, en Facebook y en estas grandes. Muchos profesionales de IT que conocen de Bootcamp prefieren trabajar ahí y hasta donde tengo entendido sus productos siguen en Ruby on Rails, Ok. ¿verdad? Y es que Ruby en general desapareció, Juan, porque incluso Puppet, yo recuerdo que esta herramienta de automatización Puppet era escrita en Ruby, ¿verdad? Pero luego ellos comenzaron a Oh, escribir su core en C, ok. C o C++, no recuerdo cuál de los dos. Y bueno, en general, pues Ruby fue desapareciendo del mapa en cuestión de scripting, en cuestión de automation, y probablemente eso también impactó lo que tiene que ver con Ruby on Rails Ujú. en la web, ¿verdad? Pero en fin, en los noventas, Ruby sale justo a la mitad de los noventas y no jugó un rol en lo que tiene que ver con el impacto web y con el impacto que Linux tuvo en el hosting para aplicaciones y servidores web. Ujú. Ahora, que en sí tuvo algo de impacto, pero probablemente muchas personas de los que nos ven y nos escuchan van a conocer al respecto, es sobre Cold Fusion. Cold Fusion, que tiene un lenguaje que se llama, basado en tags, el lenguaje se llama CFML, que si mal no recuerdo, y yo debería de recordarlo bien, si mal no recuerdo, las iniciales CFML es por Cold Fusion Model Language, creo que es, si mal no lo recuerdo, O Juan, Markup Language, tal vez. Yo o tampoco me lo Markup sé. No me Language. lo sé tampoco. Markup Language puede ser. Yo creo que vos estás en lo correcto. Pero Model o Markup Language. ¿Por qué debería de saberlo? Porque en esta empresa que vos y yo nos conocimos, eran fuertes en Confusion sus primeras aplicaciones. No sus primeras, o sea, por muchos años. De hecho, cuando vos llegaste, Juan, todavía muchos de los sitios estaban en Confusion y había muchos sitios que estaban aún en Confusion, en CFML, Sí. ¿verdad? Confusion sale en el 95 por una empresa, yo no recuerdo cómo se llamaba esta empresa. La verdad es que nunca tuve contacto con ellos. Cuando yo vengo a conocer a Confusion, ya era dueño de ellos una empresa que se llamaba Micromedia. Las Mm. personas nuevas hoy en día no tienen ni idea de quién es Micromedia, ¿verdad? Pero esta empresa también eran los que hacían este IDE muy famoso en aquel tiempo que se llamaba Dreamweaver, ¿verdad? No sé Sí. si alcanzaste a Sí, sí, escuchar de sí. Dreamweaver, Juan. Sí. Ellos eran los dueños de este IDE y tenían Flash, Sí. ¿verdad? E igual, las personas que tienen poco tiempo de tecnología, no nos estamos refiriendo al superhéroe Flash. Flash era una tecnología que requería un player específico, un reproductor específico, y era súper para animaciones y efectos, ¿verdad? Y de hecho, a principios de los 2000, la mayoría de los sitios web tenían mucho Flash
y se miraban casi como una caricatura. Sí, Y contaban una historia y se iban moviendo y cliqueabas algo y se movía un pichinguito. Eran casi como una caricatura y eso estaba en Flash. sí. Que Y Flash se muere, requería. perdón, Flash muere cuando Apple dice que no quiere dar soporte para Flash. Steve Jobs lo mata con Apple. Sí. Sin embargo, él no se equivocó, ¿no? No se equivocó. Habían problemas de seguridad con Flash. Se requería de que descargaras el reproductor de Flash. No Ajá. funcionaba en móviles. No funcionaba en móviles, solo en escritorio, porque había que descargar su reproductor. No era responsive, porque es como que quieras hacer un video responsive, ¿no? Es imposible. O sea, si encoges la pantalla, el video lo que se hace es más pequeña la Sí, resolución, sí. pero no se acomodan los elementos. Flash era como, para que nos puedan entender un poco, es como tratar de encoger un video. No se acomodan los elementos, solo se hacía más pequeño, ¿verdad? Entonces, no es que se equivocó Steve Jobs y Apple. Sin embargo, era un boom. Ujú. Pero no me quiero enfocar en Flash, de hecho me quiero enfocar en ColdFusion, porque voy a ello porque esta empresa Micromedia eran los dueños de estos productos junto con otros productos que luego fueron adquiridos por Adobe. Ajá. Por Adobe. Adobe es quien actualmente es dueño, sigue siendo dueño de las licencias, ¿verdad? ColdFusion era un lenguaje de programación que nació en el 95 y siempre fue enterprise, siempre fue de pago. Ok. Entonces, empresas grandes que no querían invertir en los que hemos ya hablado, en Perl, ¿verdad? Porque no encontraban un soporte sólido, que no querían invertir en PHP, que recién salía también ahí para esos mismos años, que no querían invertir en CGI, porque aunque C y C++ eran lenguajes sólidos, de nuevo, no había como que un soporte grande específico. Entonces, estas empresas que querían algo sólido y que querían soporte, se iban con ColdFusion. Yo recuerdo, Juan, que cuando yo entré en esta empresa que vos y yo nos conocimos, con el tiempo me di cuenta que la NASA incluso tenía sus páginas web en este lenguaje de ColdFusion, ¿verdad? Desde los 90s, desde los Sí. finales de los 90, si mal no recuerdo. No desconozco qué usarán hoy en día, si siguen usando ColdFusion o no, lo desconozco. Pero la NASA y otros grandes, junto con esta empresa en la que vos y yo que yo trabajaba, que vos y yo nos conocimos, que es una empresa muy, muy grande, usaban ColdFusion, Ujú. ¿verdad? Luego ColdFusion evolucionó y salieron el lenguaje como tal y salieron alternativas open source, ¿verdad? La última que terminamos usando nosotros se llamaba Lucy, que es Luc y 2E, Lucy. Ajá. Y este era el mismo lenguaje, pero el engine que lo corría era open source, ¿verdad? Entonces, la comunidad fue agarrando un poco más hacia ese lado de open source, pero el hecho de que fue de paga desde el inicio hizo que no fuese un lenguaje adoptado en general de manera grande por la comunidad, pero sí por lo enterprise y corría tanto en Windows como en Linux, pero pues por supuesto que en Linux es donde cobró su auge, ¿verdad? En Linux es donde la mayoría de los grandes usaban Ujú. este lenguaje. Sí. Ahora, hablando de pagado, Juan, por supuesto, Microsoft no quería quedarse atrás a la fiesta de los lenguajes de programación para la web, ¿verdad? Y en el 96 sale el primer ASP. Ok. ¿Trabajaste alguna vez con ASP, Juan? No a De nivel, Microsoft. sí, no a nivel profesional, o sea, nunca hice nada, recibí dinero por ello, pero sí lo exploré en su momento. No me parecía un mal framework ni nada como tal, pero pues ya para ese entonces ya conocía otras alternativas que me parecían más intuitivas en aquel entonces. Sí, sí, sí. Y el problema que tuvo ASP comparado con las otras herramientas es que al ser propietario de Microsoft dependía de Windows Server y dependía de IIS, ¿verdad? No era una plataforma que podía correr tanto en Linux como en Windows, sino que era exclusivamente para Windows y eso limitó bastante su adopción, si se quiere ver así. Como vos Sí, dijiste, no necesariamente es que fuese un mal lenguaje, obviamente ha evolucionado, ¿no? Luego claro. fue parte de .NET, que este framework
que mejoró e incluso .NET evolucionó aún más, ¿verdad? Y hoy en día .NET lo puedes correr en Linux, Sí, tanto en Linux como en Windows. Y yo creo que pues ellos buscaron aprender de ese tipo de cosas, ¿no? Y que bien por Microsoft en ese sentido. Pero en su momento, en el 96, cuando salió la primera versión de ASP, era de paga y dependía de Windows y de su web server IIS, o sea, ya para ¿verdad? este punto, ya entonces ya podríamos decir que Linux ya estaba empezando a subir, porque no, digamos que todavía no había ganado la pelea en ese entonces, pero ya estaba a un punto muy grande, me imagino, para que ya Mira, fuese un factor, pues, determinante. sí, la pelea puede considerarse como todavía en disputa en los noventas. Sin embargo, ya estaba inclinada para Linux, ¿verdad? Ajá, sí, Y ese hecho de que ASP dependiera de Windows hizo que pues poca gente lo trabajara. sí, Y eso más bien, en lugar de afectar la otra parte, casi que fue matando un poco el lenguaje como tal. En lugar de jalar a que más gente quisiera usar Windows, más bien mató el lenguaje, sí. ¿verdad? En Cold Fusion, el que mencionamos antes, que corría tanto en Windows como en Linux, muchas personas que yo conocí comenzaron trabajándolo en Windows, de hecho, ¿verdad? Comenzaron trabajándolo en Windows. Sin embargo, a medida baja producción y te vas topando con más cosas que vamos a ir hablando, la gente se movió a Linux, ¿verdad? Sí, Pero tuvo la opción de moverse a Linux a pesar de que era de pago. Cold Fusion es un lenguaje con muchísima más aceptación que lo que alcanzó a tener ASP, porque ASP era solo en Windows sí, y ambos eran de paga, ¿verdad? Entonces, el último que quiero mencionar en los 90, Juan, es Java. Por ok. supuesto, ¿verdad? Que ¿cómo se llamaban? Servlets. Los servlets Ajá, salen en el 97, ¿verdad? Ahí por el ok. 97. Y Java entre el 97 y el 99 se puso fuerte en lo que es la parte web, la parte dinámica de web. Todavía el dueño de Java era Sun Microsystems. Ajá, ok. Ellos son los que lanzaron Java, ¿verdad? Y tenían su propio web y application server, lo corrías que con Tomcat, ¿verdad? O ellos tenían también su propio web server. Había uno que se llamaba Starfish, no, Openfish creo que era. No lo conozco. Wow, yo alcancé a usar, no lo recuerdo ahorita, ¿verdad? Nunca fui el mayor fan de Java, si lo quieres poner de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues era muy efectivo. Sí, Y de nuevo, Java, pues, lo que volvió famoso a Java era que no solo corría en Windows y en Linux, sino que corría casi que en cualquier dispositivo, exacto. ¿no? Corría en lavadoras, corría en los dispositivos móviles que habían en su momento, y corría, mientras instalaras el engine de Java, el runtime de Java, perdón, corría casi en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, eso hizo que Java se adueñara de la web. Que bueno, ya con el Y tiempo, cuando sale Android, se convierte en el lenguaje oficial para el Android. exacto, exacto, sí. Y ahí, ¿quién pone en disputa eso, no? Sí, Eh, no soy el mayor fan de estar lidiando con aplicaciones Java y con su JVM, ajá. ¿verdad? Y su runtime environment, porque consume memoria y el garbage collector no hace lo que querés que haga muchas veces. Sin embargo, hay que darle ese crédito a Java, Yo creo, ¿no? Douglas, que el lenguaje que tal vez estuvo a punto, o el que se le puso, como decimos aquí, de tú a tú a PHP, creo que probablemente fue Java, porque Java fue o sea, fue masivamente adoptado por toda la industria. Yo personalmente no lo utilicé, nunca lo utilicé de esa forma. Yo lo empiezo a utilizar ya cuando empiezo a intentar hacer aplicaciones para Android y todo eso. Es otro ambiente, claramente. Pero pues lo que yo recuerdo que hablaban sobre Java era pues todo era servidores web. Entonces yo creo que sí, por ahí PHP esa era la pelea que tenía en ese entonces contra Java. Sí, sí, es que Java lo que lo termina matando en la web no es su poder, sino que su JVM, ¿no? Esa Ajá, parte de tener que manejar ese virtual machine y tener algo de memoria siempre corriendo para el JVM y el heap size, y aparte de eso luego tu aplicación. Entonces, eso es lo que tal vez hizo que se comenzara a poner un poco complicado para automatización,
¿verdad? No era como muy API based, su web server, Ah, sí. había que conectarse, muchas cosas, o modificar config files que eran en XML, ¿verdad? Eran mucho XML. Y cuando, por ejemplo, entró JSON, esto seguía siendo en XML, la comunidad dejó de usar XML, se migró a JSON Sí, y estos lenguajes, perdón, estas tecnologías no se movieron a JSON. Entonces, por ahí, eso terminó matando a Java como tal en web en comparación con PHP, ¿no? Que PHP hoy en día, otras tecnologías lo han dejado por un lado, ¿verdad? Sin embargo, pues PHP corre fácilmente en Linux, ya sea con Apache, ya sea con Nginx, no depender de un JVM como tal, y pues por ahí en esa sí, parte superó, ¿verdad? sí. Pero sí, no, tenés toda la razón en ese sentido. Y si hacemos un recap o un análisis rápido de los lenguajes de programación en los 90 y principios de 2000, en este periodo donde había una batalla todavía entre Linux y Windows, eh, para lo que tiene que ver con hosting de aplicaciones web, si analizamos los personajes open source y multiplataformas, son los que terminaron ganando esa pelea, si lo queremos decir, en cuestión de lenguajes, porque podían usarse tanto en Windows como en Linux y programadores podían desarrollar en Windows, en su ambiente local, ¿verdad? Y al momento de lanzarlo a producción, se lanzaba a Linux, porque Linux era como más inclinado, mientras que los lenguajes o de paga, como ColdFusion, ¿verdad? O lo ASP, que solo era para Windows, pues fueron teniendo menos auge. Sí. Y de nuevo, eso hizo que la balanza se fuera inclinando más y más y más y más. Casi que desde el principio, Juan, esa pelea entre Linux y Windows, con lo que tiene que ver hosting para aplicaciones web, eh, fue una pelea que era como pelear un peso pesado con un peso pluma, ¿no? O sea, de entrada se empezó un poco dispareja por las bondades de Linux, ¿no? El En lo que tiene rendimiento. que ver en la parte de servidor, ¿verdad? No es nada correcto, no es nada personal en ese sentido. Pero sí, de nuevo, digamos que en los 90 y principios de 2000 se pudiera decir que se estaba peleando un poco porque yo Ajá. miraba más, me topaba con un porcentaje de servidores Windows para web de vez en cuando, a diferencia de hoy en día que no, como te conté al principio Sí. en la conversación, solo una empresa en la actualidad nos ha pedido que quieren trabajar con Windows y pues nuestra respuesta fue que lastimosamente no les podemos ofrecer soporte, ¿verdad? No porque odiemos Windows o algo como tal, simplemente no se tiene el skill set porque estamos tan invertidos en trabajarlo Sí. en Linux, ¿no? ¿Verdad? Y es que creo que Windows siempre es más pesado, ¿no? Y pues lo que querés en el servidor son procesos muy livianos. Si acaso, o sea, que la carga del sistema operativo como tal sea lo menos posible para que las aplicaciones le saquen el mayor jugo al hardware donde están. Supongo que sin dejar de lado el tema de los lenguajes y cómo la industria iba surfeando las mareas, pues obviamente me imagino que el rendimiento que ofrecía Linux desde el inicio fue un factor muy determinante, asumo yo. Sí, sí, de hecho, Juan, está entre la lista de las razones por las cuales que queremos discutir hoy en día, que preparé, ¿verdad? Para que discutamos. Está entre esa lista de factores que hizo que Linux ganara Mm. la pelea, ¿verdad? Y terminó siendo de los determinantes, de hecho, ¿no? Y en mi opinión personal, los dos más Sí. grandes factores que determinaron la pelea fueron el costo, ¿verdad? Al ser gratis, y obviamente todo lo que tiene que ver con el rendimiento y este tipo de cosas Ahí que vos comentaste, perdón. tengo una pregunta, Douglas. Siempre he Ujú. escuchado que el Linux más, tiene mejor rendimiento, obviamente, ¿no? Pero ¿tenés alguna idea de qué porcentaje podría ser? O sea, si tuviese un servidor Windows y Linux, ¿qué porcentaje de memoria RAM, CPU utiliza más Windows que Linux? En las computadoras personales, yo lo he notado que, por ejemplo, una laptop con Windows utiliza 40% de RAM y estando idle, haciendo nada. Cuando que en Linux eso baja a un 5% o algo así. No sé si es a la misma proporción en los servidores o no es tanto como nos han dicho. Fíjate que no sé si hay una manera fácil de medir Ajá. eso. He trabajado
servidores Windows que están lentos y hace mucho tiempo, ¿no? Hace muchos años, Juan, Ajá. ¿verdad? Y quiero aclarar eso, hace muchos años. Si hoy en día han cambiado cosas, no soy yo la persona correcta para decirlo, pero recuerdo trabajar con servidores Linux que recién se formateaban, ¿verdad? Y se instalaba todo. Y aún ahí, solo por ponerlo a correr, ya estaba consumiendo un 40-45% de todos los recursos. Linux Wow. corriendo en sí solo, ¿no? Hay que entender que tiene formas de estar reciclando la memoria y no es que solo quedaba el 55%, por ejemplo, libre. Se le podía ir bajando un poquito más, ¿no? Ok. Pero una manera de decir que se pueda medir exactamente Ujú. no existe una. Va a depender por aplicación, pero sí el hecho de que Windows tenga que cargar un ambiente gráfico, por ejemplo, ¿verdad? Vos puedes tener tu aplicación, por ejemplo, IIS. Agarramos como ejemplo IIS, el server web, ¿no? De Sí. Microsoft. Vos lo pones a correr en el background y él está corriendo y haciendo procesos. Pero cuando querés modificarlo, haces clic y se abre una interfase gráfica. Que cargue esa interfase gráfica es memoria. Por cargar la interfase gráfica es memoria que no está siendo utilizado por clientes o usuarios conectándose al servidor web. Es memoria para cargar la interfase y yo poder ver. ¿Es mucha o poca? Pues eso es debatible, ¿no? Pero si lo consideras de que Linux no necesitas esa interfase gráfica, lo que sea de memoria RAM que agarre esa interfase gráfica es mucho ya comparado con Sí. Linux. Lo que sea que agarre, ¿verdad? Es mucho ya comparado con Linux, que lo único que necesito es la memoria suficiente para que me abra el config file de Nginx o me cargue el config file de Apache, ¿verdad? Entonces, por ahí puedes darte cuenta de cómo esos detalles van creando la necesidad de tener memoria RAM disponible que en Linux no tenés por qué tenerla, ¿verdad? Sí. No tenía idea o, bueno, ya ahora que lo mencionas, pues hace sentido, pero no lo había considerado que aún en ambiente de servidor siempre tiene una interfaz gráfica, lo cual pues en el mundo de Linux no pasa. Sí, no pasa, ¿verdad? Entonces, si te parece, avancemos con los otros puntos. Sí. En el punto 5 hablamos un poquitito más sobre esta parte de los aspectos técnicos, ¿verdad? El siguiente punto por el cual se fue consolidando Linux y ganándole la batalla a Windows en hosting de servidor web, que lo hemos venido diciendo entre líneas en lo anterior, es la comunidad. La comunidad alrededor, basado en que era gratis, aprovechando que era gratis, perdón, aprovechando los lenguajes que iban saliendo que eran gratis, eran open source, la comunidad comenzó a trabajarlo más, ¿verdad? Así de sencillo. Si mal no recuerdo, Apache yo no trabajaba en los 90, ¿no? Pero cuando yo empecé, uno empieza Sí. a escuchar historias y todo. Apache no siempre fue open source y Oh, no me acuerdo si en 95 o 96, por ahí escuché que se hizo open source Apache, ok. Ok. ¿verdad? O si siempre fue open source, me disculpo, pero eso es de lo que recuerdo un poco haber escuchado yo. Pero sí sé que a mitad de los 90, en 95-96, comienza el primer stack de Apache, PHP y MySQL, ¿verdad? Y ese stack, Juan, ese stack revolucionó la web. Era sólido, era simple, corría en un solo servidor, Sí. ¿verdad? Era fácil de replicar, era fácil de mantener, era conocidísimo por todo el mundo. Cualquiera te daba una guía, un consejo de cómo hacerlo. Personas que no tenían trasfondos técnicos tan profundos comenzaban agarrando una guía, un how-to, una guía de cómo hacerlo y solo repetían comandos y ya lo ponían a correr. Entonces, programadores que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Que a veces se tiene cierta molestia contra PHP, sepan que la programación web fue impulsada al punto en el que está hoy en una gran medida. Nadie puede decir que es lo único, ¿no? Porque pues antes de esto había algo que lo fue impulsando y antes del otro había otro y así vamos, ¿no? Pero en esos pasos que se fueron dando, el stack de PHP,
Apache y MySQL fueron un paso sólido y grande para que la web como tal y la programación web creciera, y hospedarlo, hostearlo en Linux, donde eso, si había algo de querer pelear un poquito Windows, esa parte de hosting web, ahí ya estuvo. Sí. Ese fue el gancho al hígado que desestabilizó, el gancho al hígado que mareó y hizo la primera caída de Linux en ese sentido, ¿verdad? Corría en Linux, en cualquier distribución de Linux, en la referida, en la que querrás, ¿verdad? No digamos cuando salen las VMs, habían personas que ya tenían la VM lista, donde la imagen de disco lista, y Sí, con sí, esa sí. imagen levantaban una VM y ya te traía ese stack listo solo para ir a cambiar algunas configuracioncitas. Existían scripts que la gente se pasaba uno con otro, que los scripts o te instalaban todo rapidito y te lo configuraban, o con el script cambiaban cositas, ¿verdad? Yo mismo trabajé algunos scripts que nosotros utilizábamos, que automatizaba esa instalación y ese stack ahí por el 2008, 2009, por ahí. A pesar de que nosotros no hacíamos PHP, pero en mi curva de aprendizaje los hice para mí. Entonces, la comunidad hace que se termine de solidificar ese stack como tal y que se solidifique en Linux. Ya, Juan, para el 2004, cuando sale Nginx, ¿verdad? Que es este reverse proxy Sí. creado en Rusia. Nginx es creado en Rusia. Ya para cuando sale Nginx y comienza a reemplazar a Apache en esa posición, ya realmente ahí la batalla está ganada. De nuevo, ¿no? Podías correr Apache en Windows también si así lo querías, o en Mac puedes correrlo. Aunque bueno, Mac es Unix, ¿verdad? Yo creo que le inclina la balanza más Sí, a la sí. parte de Linux, más bien. Y lo mismo con Nginx, pero Nginx lo que viene a hacer es reemplazar a Apache como una mejor alternativa, ¿verdad? Pero Nginx, cuando ya entra en el juego, cuando ya aparece en la película, pues ya está ganado esa parte. De nuevo, esa parte de que Linux es el que preferido para hostear aplicaciones web, ¿verdad? Salen, obviamente, el auge o reapunte de Postgres para bases de datos, me acuerdo yo, porque mayormente, de nuevo, era MySQL, ¿verdad? Pero ahí en los 2000 también Postgres hace su reapunte y tiene su función. Y a principios de los 2000 salen, obviamente, las tecnologías de Object Cache, ¿verdad? Memcache sale en el 93 como open source y Redis sale en el 2009, creo, si mal no recuerdo. Y estas tecnologías, por supuesto que en Linux es donde brillan más, Sí. porque la memoria, estas tecnologías de caché, necesitan de memoria RAM. Y en Linux nada más compite con ellos por RAM. Sí. Si solo instalas Memcache, le puedes asignar el 98% de la memoria RAM a Memcache y te puedes sentir tranquilo, ¿no? Y pasa algo similar con Redis. Obviamente Redis es más complejo porque puedes crear clusters. Pero cuando estas tecnologías salen, simplemente se afianzan en Linux y se aprovechan las bondades que les da. Pero a ese punto, Juan, ya para cuando sale en 2003 en adelante, muy poco de Windows se ve a ese punto, Sí. ¿verdad? Ya casi que está ganada la batalla. Y yo creo que tuviste una experiencia similar vos, Juan, cuando empezaste a trabajar con esas tecnologías. Ya nos has comentado que vos pues trabajaste en Linux, ¿no? Pero ya para cuando esas tecnologías salen, ¿qué tanto de Windows mirabas en el panorama de servidor de hosting para la web? Bueno, es que, por ejemplo, yo empiezo a estudiar programación web y todo esto allá por el 2011, tal vez. 2010, 2011, empiezo a ver. Y lo que se me viene a la mente mientras hablabas, lo que recuerdo, es que en 2011, 2012 todavía lo que recomendaban sí o sí era el stack LAMP. Linux, Apache, MySQL, PHP. O sea, ni siquiera había discusión ahí. No, no es como hoy en día. Hoy en día creo que para alguien que viene empezando sí es un poco complicadito porque hay muchas opciones, hay muchas formas de cómo hacer una página web. En aquel entonces
Era, ok, ¿quieres hacer una página web interactiva? Bueno, Stack LAMP, punto. Y eso pues hacía que pues uno, bueno, seguía lo que decían las guías, lo que recomendaba la gente. Ya para ese entonces, pues ese era el default de la web. Yo todavía trabajaba en Windows, mi computadora personal era Windows, así que todo lo hacía en Windows, claramente. Pero pues al momento de querer hacer el deployment y desplegar las páginas en un servidor de pago, recuerdo mucho este servicio que aún está vivo, si no me equivoco, que es, no recuerdo, si no me equivoco, creo que era GoDaddy. Creo que fue la primera vez donde desplegué algo. Y pues lo que te daban ya era una solución específicamente para esto, con el PHP MyAdmin y todo esto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente para cuando yo inicio en el mundo del desarrollo web, pues ya todo estaba decidido. De hecho, hasta mucho tiempo después, me doy cuenta, lo que te decía al inicio del episodio, que donde yo trabajaba antes, tenían un servidor Windows y para mí era como muy interesante saber que, ok, hay un servidor que es Windows. O sea, lo miraba muy exótico, si lo querés ver de alguna forma, ¿no? Porque pues lo que se manejaba en la web, en los guías y todo era Linux. No había discusión de ningún tipo. Y obviamente, bueno, Mac nunca participó en esto, no quiso meterse a esa pelea de ninguna forma. Pero muy interesante, la verdad, como lo que saco de todo esto, Douglas, es interesante que no es como que alguien decidió, vaya, como en el caso de Flash, donde Apple tomó la decisión, no vamos a dar soporte y eventualmente eso es lo que derrumba esta tecnología. Aquí es como que la misma comunidad empieza a moverse para un lado, para el otro y hasta que deciden de forma colectiva, sin ponerse de acuerdo, deciden que eso es lo que les gusta. ¿Y por qué? Bueno, porque era un buen producto y sigue siendo un buen producto, ¿no? Linux no se quedó en ese puesto solo porque sí. Realmente, pues, hay todo un trasfondo, bueno, lo que has comentado hasta ahora, ¿no? Así que sí, me llama mucho la atención ese aspecto de cómo eh, la comunidad se fue asentando hasta que llegó un punto donde, bueno, ahora lo que utilizamos es Linux. Y está bien difícil que eso cambie Sí, no, en lo que es web en lo que es web. está Sí, difícil. sí, sí. En lo que es web está difícil. Y imagínate qué cosas, ¿no? Que vos decís que en el 2011 que comenzaste a trabajar, eh, se recomendaba el Stack Lamp, que desde el 95 entre el 95 y el 96 se define ese stack. O sea, estás hablando de 10 a 11 años adelante y todavía se define ese stack. Sí, Y en Lamp, la L es de es de Linux. Linux, sí. Entonces, de nuevo, Linux se solidifica, ¿no? Me llama la atención que a vos te sorprendió por tu experiencia, ¿no? Por cómo vos entraste, te sorprendió ver un servidor Windows. A mí no me sorprendía ver servidores Windows, porque fuera de la web dominaba, aquí en esta región a menos, ¿verdad? Donde Ok. yo crecí, dominaban los servidores Windows para otro tipo de cosas, para software contables, los servidores Windows, obviamente lo que tiene que ver con Active Directory, Sí, sí, sí. los usuarios, para file servers, casi que todo lo demás en oficinas pequeñas, en maquilas, los servidores que yo miraba era Windows, ¿no? Ajá. Y cuando comienzo a ver web, es que la gran mayoría era Linux y casi no miraba Windows. Pero al iniciar, como te digo, yo pues Sí. miraba 70-30, por decir algo. Si al principio de la conversación dije otro porcentaje, recuerden que yo uso porcentajes para ilustrar qué tanto iba ganando más o menos una tecnología, no son estadísticas. Eh, pero que ver servidores Windows para web no era una sorpresa por la costumbre que tenía de ver servidores Windows fuera de la web. Pero sí, una vez que sale el LAMP, como dijimos, ¿no? La L en LAMP es de Linux y eso fue inclinando Sí, 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 la sí. pelea, ¿verdad? Eh, ¿Por qué pasó eso? Lo comenzaste vos diciendo un poco, Juan, hace no mucho, con algunas de tus preguntas y observaciones. Y obviamente es la estabilidad comprobada en Linux en comparación con Windows, ¿no? O sea, Linux tiene un sistema más sólido y robusto en cuestión de permisos, más eficiente al manejar procesos, multiprocesos, ¿no? Su arquitectura es más pensada para multiusuario.
O sea, en Windows, si antes, no sé si ha cambiado esto, Juan, quiero aclarar porque por los años que tengo yo de trabajar en, en Windows, pero antes en una PC normal de Windows, por ejemplo, vos no podías conectarte remoto a ella mientras otra persona estuviera trabajando. O no podías abrir varias sesiones al mismo tiempo. Sí que hoy en día en Windows Server, bueno, no hoy en día, creo que desde el Server 2000 o 2003 o el NT, ya podías hacer sesiones con diferentes usuarios en Windows, ¿verdad? Siempre por Remote Desktop. Entonces, Ajá. imagínate cada usuario cargando una interfaz gráfica, ¿no? Al mismo tiempo era complicado con recursos. Pero eso es algo que Windows tuvo que ir trabajando en el camino. El poder permitir que varios usuarios tengan sesiones abiertas al mismo tiempo en el mismo servidor. Cosa que con Linux, al heredar de Unix, vino de nacimiento, como se dice, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, la estabilidad de Linux supera por mucho a Windows y sobre todo cuando ya nos vamos a la parte de hosting, como veníamos diciendo, Juan, eso significa que consume menos recursos, eh, tiene un mayor uptime, o sea, con Linux no te va a ocurrir que quiso reiniciarse porque ocupaba upgrade, ¿va? Dijo, hey, ocupo un upgrade, me voy a Sí, reiniciar. sí. Quiero aclarar que es un chiste, no, no pasa con Windows en server, Ajá. pasa con Windows en desktop, no pasa con Windows en server, pero en Linux no pasa, ni en desktop ni en No, no, servidor, ¿verdad? no. Pero quiero ser justo con Windows, a nivel de servidor no pasa, ¿no? Pero sí, en general sí hay un mayor uptime, porque muchas veces en Windows, cuando comienza a consumir memoria, lo único que puedes hacer es reiniciar. Aunque querrás detener un servicio, se queda trabado, el administrador de tareas se queda trabado, no puedes hacerlo, entonces vos venís y decís, tengo que reiniciar. Mientras que en Linux fácilmente matas un proceso y muere, ¿verdad? Corres un par de comanditos de kernel y haces que la memoria que estaba cachada la flochee y entonces puedes salvar un servidor de esa manera sin necesidad de reiniciar y por ende no matar tu servicio, ¿verdad? Entonces, esa mayor seguridad, ese multiproceso, multiusuario nativo que tuvo Linux desde el principio, es lo que hizo definitivamente de nuevo los recursos. Y ahí, Juan, obviamente esto genera más, ¿no? Más fácil de automatizar con bash scripting, porque antes pues no habían las tecnologías y herramientas que hay hoy en día. Bash scripting era lo que se usaba mucho para automatizar. Windows tenía su lenguaje tiene su lenguaje de terminal, que podías hacer scripts también, pero pues, de nuevo, como no es pagado, se adoptó más el de Linux, ¿verdad? Pero esa estabilidad, Juan, cuando combinas todo, y por eso hemos venido por pasos, ¿no? Combinas que no es pagado, Linux. Combinas que los lenguajes son open source y trabajan para las dos plataformas, pero entonces luego combinas eso con que comienzan a correr mejor en Linux, comienzan a tener un mejor rendimiento, al grado de que el stack más famoso que ha habido, al menos hasta el momento, ¿verdad? Aunque hoy en día no sea tan famoso, si contás la historia, el stack más famoso era en Linux que corría, Sí. ¿verdad? Entonces eso hizo que se inclinara la balanza y ahí había ya un KO, ¿verdad? Ya era un knockout completo porque, de nuevo, en esta parte, Windows lo que hizo, para quienes no sepan, ¿verdad? Windows lo que hizo por muchos años ya, cuando digo muchos años, no sé si como 10 o 12 años, Windows lo que hizo pues fue crear su propia distribución de Linux para correr en Azure sus servicios, ¿verdad? Y Windows, ellos corren sus servicios en Azure. De hecho, en el 2018, 2018, yo fui a una conferencia de Nginx, Ok. ¿verdad? Que se llamaba, yo no sé si la hacen todavía, se llamaba Nginx Conf, que me parece el nombre más maravilloso, porque su config file principal se llama nginx.conf, Ah, ok, ¿verdad? ok. Entonces, ellos es Nginx Conf y Conf por la conferencia, ¿verdad? Entonces, ese es Todo un paréntesis cerrado ahí. ahí. Ajá, un paréntesis, pero me parece fabuloso el nombre que ellos tenían. Sí, y en esta conferencia, una de ellas fue impartida por uno de los encargados en Microsoft de su parte de su división en Linux, ¿verdad? Y resultó chistoso porque él en su conferencia resultó algo, una pregunta relacionada con Windows,
Y él dijo, miren, no me van a creer, pero mencionó el 12 años o 13 años, algo así, de no trabajar con Windows. Yo trabajo para Microsoft, pero solo trabajo en Linux, ¿verdad? Entonces, y esto no es por molestar ni nada, Juan, ni por hacer chiste de Microsoft como tal, sino que te digo que superó tanto Linux a Microsoft, a Windows en ese sentido, ¿verdad? De lo que es el hospedaje web, porque Windows trató de casi que reconstruir de cero sus nuevas versiones desde Windows 7, creo que fue, o Windows Vista, no recuerdo, pero ellos trataron de reconstruir de cero y aún así obviamente no pudieron llegar ahí, que lo que hicieron ellos fue simplemente en su nube y en sus servicios adoptar Linux también, ¿verdad? Y ya lo mencionamos, .NET hoy en día, su nuevo framework puede correr tanto en Windows como en Linux, en contenedores y donde se necesite, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí está el asunto. Entonces, sí, está ganado. Y Sí, como último punto, Juan, que quisiera dar, fíjate, ya aquí es un knockout, listo, pero lo que hace que no se levante, que hasta Microsoft se fue por ahí, ¿verdad? Es que la nube terminó de consolidar todo, ¿verdad? No sé cuántas personas conoces vos que llegan, se conectan a EC2, que es la parte de las máquinas virtuales en Amazon, ¿no? Y cuando crean una instancia, deciden crear una Windows y pagar licencia de Windows. Aparte de pagar el hardware en la nube, querer pagar licencia de Windows, ¿no? A sí. menos que sean requerimientos específicos para la web Linux, ¿verdad? Mm. Porque entonces las empresas comenzaban a pagar su hosting, que es más barato que tener tu propio data center, ¿no? Sí, En la mayoría de los escenarios, pero la gente empezaba a pagar su propio nube y aparte no iban a estar pagando por licencia, ¿no? No lo hacían antes en sus data centers, mucho menos hoy en día, ¿verdad? Entonces, la nube como tal se fundó y creció en Linux, ¿verdad? Entonces, de nuevo, a este punto ya estamos hablando de knockouts, ¿no? Desde que mencionamos el Stack Lab, y entrando a los 2000, al principio de los 2000, cuando salen tecnologías como la de tecnologías de caché, incluso cuando sale Nginx, ya ahí ya la batalla está ganada, ¿verdad? Pero esas son las razones, Juan, esas son las razones, los puntos por los cuales eh, Linux le ganó a Windows esa pelea en lo que tiene que ver con hosting web. Y hoy en día también, pues ahí se incluyen los servidores de bases de datos, los servidores de caché, todos estos servicios de mensajería, ¿verdad? Estos servicios de mensajería, aún luego correo electrónico, ¿verdad? Estos servicios sólidos y fuertes de las empresas grandes, quitando Microsoft Exchange, por supuesto, ¿no? Lo que corren atrás de ellos son servidores Linux. Entonces, aún fuera de eso, Linux es quien terminó dominando la web. Recordemos, no es que Windows no tenga su uso. Active Directory, Exchange, las empresas que necesitan eso no tienen nada mejor que no sea Windows a nivel de servidor y a nivel de usuario, pues en mi sí. opinión, para empresas Windows sigue siendo el mejor porque pues es más económico el hardware, aunque pagas por el software. Cuando compras a nivel corporativo es más económico el hardware, es fácil de utilizar y para nivel de usuario obviamente tiene buen rendimiento. Pero hablando de esa parte, Juan, hoy hemos discutido cosas por las cuales van más allá de solo ego de sysadmin o solo ego de programador, de que está acostumbrado a decir, no, Linux es mejor, Linux es mejor. Esta plática se ha enfocado en hechos históricos, en experiencias nuestras, tanto la tuya como la mía, ¿verdad? En experiencias mías propias de cuando yo comencé a principio, porque yo en el mero 2000 empiezo a Ah, estudiar ok. tecnología, Juan, ¿verdad? Entonces, eh, yo viviendo en un país del tercer mundo, comencé en el mero 2000, pero pues me toca interactuar con cosas que estaban desde como el 94, 95 en el Ajá. mercado, de hecho, mucho más antes, ¿verdad? Sí. Por el retraso que había en Honduras. Pero, eh, ¿cuáles son tus reflexiones finales alrededor de esto? De nuevo, que hemos estado hablando de hechos y un poco de historia y de nuestra experiencia, más allá que solo una idea o una mentalidad de decir, no, Linux es mejor, porque sí. De hecho, algo que yo siempre he mencionado, bueno, no estoy seguro, pero creo que sí lo he mencionado aquí en el podcast,
es que en cierto momento yo he tenido la experiencia de trabajar en un entorno totalmente Windows, donde todo, desde el Active Directory hasta el servidor de correos, el software que hacíamos para la empresa estaba hecho con .NET y todo tenía que ver con Windows. Y la verdad es que no tengo ninguna queja. No recuerdo yo quejarme de algo respecto a la experiencia, al menos como desarrollador, de trabajar con un ambiente así. Recuerdo que todo era muy fácil. El hecho de poder enlazar el Active Directory con los permisos que iban a tener en la base de datos, en el SQL Server, y con eso mismo se logueaban a la aplicación, era muy intuitivo para los usuarios y muy fácil para nosotros. Así que nunca yo podría decir que es un mal ambiente o que Windows Server es malo solo porque sí. Yo diría que no. Sin embargo, pues es interesante ver o revisar un poco la historia de cómo se han ido dando las cosas. Estoy seguro que hoy en día, pues, a muchos nos ha pasado que vemos, bueno, se recomienda hacer un EC2 con Ubuntu Server y listo, ¿no? Ok, ¿por qué? ¿Por qué utilizamos esto y no otra versión? ¿Por qué no utilizas Arch? ¿O por qué, como decías, no utilizas un Windows Server, ¿no? Es interesante verlo desde esta perspectiva y a mí, como te lo mencionaba, lo que me llama más la atención es poder revisar que al final del día lo que dicta la industria no son las empresas grandes de tecnología, somos nosotros mismos, la comunidad es lo que va dictando qué es lo que se utiliza. Hace poco se está popularizando mucho esta tecnología, bueno, esta herramienta, OpenClaw se llama, creo que ese es el nombre, el último nombre que tiene. Ha Creo tenido que sí. varios nombres. Al menos al día de hoy que grabamos, ¿no? Sí, al día de hoy. Em, y pues mucha gente está hablando. Vamos a ver de aquí a un par de años cómo sigue la escena, a ver si solidifica, como decíamos, o si pasa de moda, porque muchas stacks, tecnologías han pasado de moda y otros se mantienen. Para que se mantengan, pues tiene que ser como un producto como Linux. Creo que Linux es el número uno, el proyecto open source más grande que existe hoy en día y bueno, eso te habla mucho de lo que puedes tener en tu servidor al momento de hostear tu aplicación, ¿no? Tener algo resiliente, algo robusto, que, bueno, no tengo la experiencia en Windows, no quiero decir que sea malo, pero pues al menos en Linux es resiliente, es robusto, cuesta menos dinero, todo corre como tiene que correr, etcétera. Entonces, no, al menos al día de hoy, pues no hay un punto o un motivo para no usar Linux. Y bueno, la verdad es que sí, es interesante. Yo aún sigo esperando y aún tengo fe que ya que Linux conquistó los servidores, ahora sigue los desktop, pero bueno, ya veremos. Bueno, mira, de la manera en que no miro como Windows, eh, no veo factible que Windows le gane la pelea a Linux en servidor. Siendo honesto conmigo mismo, no veo un escenario en el que Linux le gane la pelea a Windows en desktop, ¿verdad? Porque ya tiene que Sí, ver con drivers, con gaming y con otro sí, tipo de cosas que los grandes que hacen las tarjetas de video, por ejemplo, no se enfocan mucho en hacer drivers para Linux porque el 90 y pico de sus usuarios están entre Linux, entre Windows y Mac, e incluso Windows, ¿verdad? Supera a Mac en ese sentido. Quiero hacer un análisis pequeño de una de las cosas que dijiste antes de cerrar y es cómo la comunidad dicta el rumbo de la tecnología y no las empresas grandes. Y un ejemplo que soporta eso, que quiero dar brevemente, es yo recuerdo cuando Microsoft adquirió a GitHub, ¿verdad? Compró a GitHub, porque no sé quiénes recuerdan o no, o quiénes sabían, por si alguien es algo nuevo en tecnología, Microsoft compró a GitHub, así como Microsoft también compró a Skype y lo compró para deshacerse de él, ¿va? Porque ya no sé quién usa Skype ya, probablemente muchos ni saben qué es Skype, pero Microsoft compró a GitHub, ¿verdad? Y sí. cuando eso ocurrió, yo recuerdo a bastantes, no unos cuantos, a bastantes developers decir, y algunos se me acercaron a decir, cerré mi cuenta de GitHub y abrí una en Bitbucket, o cerré mi cuenta de GitHub y abrí a GitLab. ¿Pero y por qué? No, porque Microsoft, y vos sabés que aquí, que la corporación y que Es el ellos. diablo Microsoft. Entonces, sí. Y mira, avanzamos ya no sé cuántos años después.
porque eso fue, ya ni me acuerdo hace cuántos años Microsoft compró, y GitHub es la herramienta de Git más utilizada por Sí. open source, por individuos, por corporaciones, por empresas, porque simple y sencillamente lo que ofrece ha encajado más con la mayoría de las personas. Y el hecho de que Microsoft lo haya adquirido no cambió eso. Algunas cuantas personas que tal vez eran cerradas lo pensaban de esa manera. Y te aseguro, no he hablado con ninguno de ellos directo, pero te aseguro que muchos de ellos reabrieron sus cuentas o crearon una nueva en GitHub porque donde trabajan les pidieron crear una cuenta para que les dieran Ajá. acceso a sus repositorios, ¿no? Entonces, quería mencionarlo, ¿no? Porque eso es prueba de que realmente somos nosotros como comunidad los que terminamos haciendo. Obviamente las corporaciones grandes tienen influencia. Pusimos el ejemplo de Flash con Apple, ¿no? Como Apple decimos que lo mató, pero realmente eso es algo en lo que no se equivocaban, ¿verdad? No se equivocaban, tenían razón y por eso la comunidad terminó aceptándolo de esa manera. De hecho, yo mismo fui un poco escéptico al principio, pero cuando comencé a ver las razones técnicas, me di cuenta de que así era, Sí. ¿verdad? Pero bueno, eso es la conversación que queríamos tener hoy. Queremos disculparnos una vez más por los problemas técnicos. Esperamos que eso no les haya causado un inconveniente en lo que es la información que queríamos compartirles, transmitirles, ¿verdad? Sí, nosotros en la plática obviamente nos creó ese pequeño corte, esa brecha en medio, sin embargo, pudimos tener la conversación, Juan, y como siempre, es disfrutando este tipo de conversaciones con vos y de tu aporte y de tu experiencia. Entonces, de esta manera nos despedimos con todos ustedes y nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.